Hola amigos, les doy la bienvenida a todos. Soy el profesor Brian Campos con un nuevo video para ustedes. El tema de hoy es área del sector circular del curso de trigonometría para segundo año de secundaria. Bien, en este capítulo vamos a aprender a calcular el área de un sector circular. El sector circular vendría a ser la figura A o B, que está formada por dos radios y el arco que corresponde a una porción de la circunferencia. Antes habíamos visto la fórmula para calcular la longitud de el arco, que es L, y se calcula multiplicando el ángulo por el radio. Recordar también que el ángulo debe de estar en el sistema radial. Si no lo estuviera, deberíamos de transformarlo a tal sistema. Vamos a llamar S el área del sector circular. S sería el área de la región interna del sector circular. Y lo vamos a calcular mediante esta fórmula. El área del sector circular S sería igual a el ángulo multiplicado por el radio al cuadrado entre 2. Pero también tenemos otras dos ecuaciones para calcular el mismo área del sector. Una de ellas es al multiplicar L por R y dividirlo entre 2. Y la otra fórmula, L al cuadrado sobre 2θ. Cada una de ellas nos da el área del sector circular. Son equivalentes, las podemos calcular y las áreas serían iguales. Pero tenemos tres de estas ecuaciones, una para cada caso. Veamos la primera fórmula, que le vamos a llamar la fórmula principal. Esta fórmula principal necesitamos tener los datos del ángulo y del radio. Si hubiera un problema donde tenemos esos datos, utilizaremos esta fórmula. Si hubiera otro problema donde nos dan la longitud de arco y el radio, utilizaremos esta fórmula. Y si tuviéramos la longitud de arco y el ángulo, utilizaremos la tercera fórmula. Entonces, las tres fórmulas nos dan un mismo resultado, pero varían por los datos que nos dan en cada problema. Y con ello sabremos qué ecuación, qué fórmula vamos a utilizar para resolver. Veamos por acá el problema. En este problema nos dan un sector circular. Tenemos los radios, que son 30, el ángulo central, tenemos la longitud L. Primero, este ángulo no lo podemos reemplazar directamente en la ecuación porque lo tenemos que pasar al sistema radial. ¿Cómo se hace ello? Se debe de multiplicar por pi y dividir entre 180. ¿Cierto? Luego lo reemplazamos en esta fórmula porque esta fórmula la vamos a utilizar para datos de el ángulo y el radio. Y acá tenemos el ángulo y el radio. Entonces utilizaremos esta fórmula. Sería el ángulo al transformar 60 grados al sistema radial. Esto es igual a pi tercios por el radio, que es 30 al cuadrado entre 2. Al multiplicar nos va a dar 150 pi. Les dejo para que hagan el cálculo en una hojita aparte. Pero también podemos obtener una fórmula general para cuando nos dan un sector circular con el ángulo interior en el sistema sexagesimal. Podemos tener esta fórmula de aquí, que nos dice que el área del sector circular es igual a alfa, pero miren por acá, alfa es un ángulo en el sistema sexagesimal, por pi por el radio al cuadrado entre 360. Veamos que esta fórmula es muy diferente a estas tres, pero nos da el mismo valor que cada una de ellas. La diferencia es que en esta fórmula nos dan o tenemos que colocar el ángulo en el sistema radial. Te das cuenta que es un poco más grande que cualquiera de estas tres, pero también es válida. Y si reemplazamos los datos que nos dan, ¿no? Alfa vale 60, colocamos 60. Pi es una constante, así que la colocamos tal y como está. R al cuadrado en radio sería 30 al cuadrado.
¿cierto? Entre 360. Luego de calcular nos va a salir 150 pi, que es el mismo valor que nos daría esta fórmula, y cada una de ellas si hacemos el cálculo. Entonces podemos ver que tenemos fórmula principal, dos fórmulas derivadas y una fórmula extra en la que no es necesario colocar el ángulo en el sistema radial. Veamos los ejercicios resueltos. Por ejemplo, nos piden determinar el área de la región sombreada. Vemos qué datos nos están dando. Nos están dando el dato de radio y ángulo. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula. Teta por r al cuadrado sobre 2. Pero el ángulo nos dice que es 2. O sea, sería 2 por el radio al cuadrado, que vale 10. 10 al cuadrado, 100. 2 por 100 es arriba, 200. ¿Entre cuánto? Entre la constante 2, ¿no? Acá dice, entre 2. Entonces, 200 entre 2, 100. 100 centímetros. Ahí está. Bien. Siguiente problema. Calcule el área del sector circular. Igual, vamos a utilizar la misma fórmula, ¿no? S es igual a teta por r entre 2. Teta por r al cuadrado entre 2. Entonces vamos a reemplazar los valores. Radio vale 12. Entonces donde dice r al cuadrado lo reemplazamos con 12, pero al cuadrado, ¿no? Pero es igual a escribir 12 por 12, que 12 al cuadrado. Aquí lo han colocado como 12 por 12. El ángulo pi sextos, lo colocamos por aquí, pi sextos. Sobre 2, siempre sobre 2, aquí está. 2 por 6, 12, entonces podemos simplificar este 12 con el 12 que se forma abajo. La respuesta sería 12 pi. Y las unidades, ¿no? Si el radio está en centímetros, las unidades van a ser en centímetros al cuadrado. Problema 3. El área del sector circular. Bien, aquí veamos qué datos nos están dando. El radio y la longitud de arco. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Esta fórmula, una fórmula derivada, ¿no? Que el área del sector circular la vamos a colocar. Vamos a obtener este área al multiplicar L por R entre 2. Pero la longitud ya sabemos que es 6. Reemplazamos. R vale 5. Reemplazamos. Entre 2, ¿no? 6 por 5, 30. Entre 2, 15. 15 centímetros al cuadrado porque el radio está en centímetros. Problema 4. Tenemos este sector circular, pero a diferencia, el ángulo ya no está en el sistema sexagesimal, sino está en el sistema centesimal. ¿Cómo hacemos? Bueno, el ángulo en el sistema centesimal lo debemos de transformar. No, 50 grados G tenemos que pasarlo al sistema radial. ¿Y cómo se hace ello? Lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es en el sistema radial, o sea, multiplico por pi. Y lo que tengo, este ángulo está en el sistema centesimal, lo vamos a dividir entre 200. Luego de simplificar, nos da pi cuartos. ¿Qué datos tenemos? El ángulo y tenemos la longitud de arco. Teta y L. ¿Qué fórmula se va a utilizar? La fórmula que se utilizaría sería esta. L al cuadrado sobre 2 teta. Reemplazamos L al cuadrado es, L sería 4, pi al cuadrado entre 2 veces el ángulo, que el ángulo es pi cuartos. Podemos sacar mitad, nos queda 2. Y este 2 que está abajo puede pasar subiendo, puede pasar a multiplicar. Acá sería 16 pi al cuadrado. Cuando este 2 pase a multiplicar sería 32. ¿Y qué sucede con el pi? Pi se cancela con uno de ellos, porque acá es pi al cuadrado y se cancela con uno de ellos y nos queda pi. La respuesta sería 32 pi centímetros al cuadrado. Para terminar, tenemos el problema 5 que nos piden la relación del área del sector circular 1 y el área del sector circular 2. Hay que dividirlos. Calculemos el área del sector circular 1. Entonces sería teta por r entre 2. El ángulo teta lo colocamos tal y como está. Para el área S1 colocamos el ángulo teta tal y como está. Vamos a asumir que este puntito es en radio r. Entonces sería teta por r al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula para el área S1.
y calculemos el área S2. El área S2 sería 3θ, aquí 3θ, por el radio, pero el radio es 2r al cuadrado sobre 2. Luego de multiplicar por aquí, 2r al cuadrado nos da 4r al cuadrado por 3θ entre 2. Vamos a tener que nos sale 6θ por r al cuadrado. Y si dividimos tal y como nos pide S1 entre S2, S1 vale este valor, θ por r al cuadrado sobre 2, lo colocamos arriba, y el valor de S2 es 6θr al cuadrado. Podemos simplificar r al cuadrado, θ, y este 2 pasa a multiplicar en 6, un doceavos. Podríamos utilizar también la división de fracciones, multiplicación de extremos por multiplicación de medios, y nos daría un doceavos igual. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Me gustaría saber qué te ha parecido el video. Déjame en los comentarios. Si te ha gustado mucho, dale like y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.